Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es de verdad un enorme orgullo venir desde Salta y hacer verdaderamente federal esta participación de los distintos paneles. Vamos a hablar con dos especialistas. Los chicos, son un grupo de chicos que se juntan y conversan. Eso lo acordamos previamente. Eso lo acordamos previamente. Somos el grupo de los chicos. Bueno, hemos tenido un trabajo de producción previa, ya los presentó Sofi, Fabián y Mariano. Nos vamos a meter de lleno en el tema porque nuestros paneles son cortos, pero van a ser nutritivos. Y vamos a hablar de la política internacional y cómo esta industria termina teniendo un lugar en este mapa geopolítico. ¿Cuál sería, a Fabián, vamos a arrancar de lleno ahí, el posicionamiento de Argentina en el contexto global de la industria? Hay que tener en cuenta que tenemos un mundo atravesado por las tensiones de Estados Unidos y China, China que llegó antes y Estados Unidos que viene llegando como más rezagado y está viendo que el posicionamiento de China le preocupa, y América Latina con todo el potencial enorme, un territorio que tiene mucho para ofrecer. Hablamos de transición energética y de relocalización de las cadenas globales de valor que buscan asegurar el abastecimiento de los llamados minerales críticos. Bueno, si tenemos que hacer una foto de hoy... Qué pregunta, ¿no? La foto. En 30 segundos. No, así, mentira. título. Bueno, agradecido a IDEA, agradecido a las empresas mineras por la invitación. Un gusto compartir lo de chicos. Es porque la vez pasada en el Sumo Organizativo nos dijo chicos y le pedimos que lo mantenga durante muchos años. Me parece bien, obediente. Yendo a tu pregunta, empezaría con una anécdota histórica, ¿no? Con dos, una reciente y una más antigua. Cuando uno es chico se pregunta, a uno lo educan de la soja, la vaca, el trigo. Crecimos dependiendo del agrobusiness. Ahora, lo que uno no entendía es por qué nos llamábamos Argentina y por qué nuestro principal río se llamaba el Río de la Plata, ¿no? Tampoco uno de chico se busca esa respuesta, están haciendo cosas más interesantes, pero lo que uno que descubre es que el virreinato del Río de la Plata era un virreinato parasitario que cobraba impuestos de la salida de la plata y las monedas de plata de Potosí. Nosotros vivíamos de eso. Y le cobrábamos un impuesto muy grande, casi 2/3. O sea, ya los impuestos que inventamos en el siglo XX y XXI vienen en nuestro ADN, digamos, ¿no? Claro, son un homenaje. Es un homenaje a nuestros ancestros. Y la Argentina, cuando pierde el Alto Perú o no logra conquistar el Alto Perú, que Belgrano logró, de hecho se llevó todo el cargamento de plata y cuña de moneda, no lo pudo destruir, lamentablemente porque el soldado que mandó hacer el ataque final y dinamitarlo se enamoró de una chica de Potosí y lo traicionó y no detonó la carga, porque el objetivo de Belgrano era destruir la mina de Potosí y quebrar la economía española en la región. Por lo tanto, la parábola de la Argentina, me parece, es que hoy la Argentina necesita ser un país minero. Después lo vamos a tratar de desarrollar un poco en la segunda parte, porque ya sabemos que este año es un claro ejemplo que si el clima cambia, y va a seguir cambiando, la economía argentina entra en mayores crisis de la que ya siempre tiene, digamos, ¿no? Una sequía nos lleva puesto fuertemente. Por lo tanto, creo que casi tenemos que volver a los orígenes. Fuimos un país que vivió, o un virreinato que vivió de la minería, y el agro, la carne primero, el cuero, el cebo vino después y después nos transformamos en potencia. La segunda anécdota, yendo a cómo nos ven. El año pasado, en un almuerzo con un diplomático muy importante asiático que no es China, cuando me recibo la invitación, yo estudié, trabajé siempre en el ámbito de defensa y seguridad, un embajador que usualmente son muy poderosos en tema de business, finanzas, comercio. Y dije, bueno, ¿para qué me habría invitado a mí? Para hablar de camionetas, no sé. Muy amena la comida y en un momento me dice, Fabián, la dirigencia de tu país, ya me pareció una exageración, digamos, ¿no? Pero bueno, la dirigencia de tu país, ¿es consciente de la importancia estratégica que ustedes tienen y van a tener como proveedores de materia prima de China? ¿Y la respuesta fue? Mi respuesta fue, no le diría, embajador, que tienen conciencia, saben que exportamos mucho. Ah, ok. Dije, bueno, hasta acá llegamos. Fabián, la dirigencia de tu país
¿tiene conciencia que nosotros y Estados Unidos y nuestros aliados vamos a tener que cortar esa línea de abastecimiento en caso de conflicto? Dijo, no, embajador, claramente no, eso no lo tiene. Digo, un embajador que doy fe de un país súper poderoso en economía, en finanzas, pero que jamás hablaba de hundir barcos en el Atlántico Sur. Digo, me parece que nuestra dirigencia política, económica, militar y empresarial tienen que hacer ese switch de que estamos adentro de esa nueva bipolaridad y tenemos una importancia estratégica para China, pero también para el país que después de 30 años de alimentar ese gigante, por razones que los realistas recomendábamos que no hicieran, pero Wall Street y la gran empresa americana pensó que China se iba a socializar haciéndose capitalista y que China no iba a ser nacionalista y que China no iba a ser imperialista. Bueno, ahora Estados Unidos, de los últimos 10 años, pero especialmente a partir de Trump, ha tomado conciencia que su gran desafío estratégico militar es China. Por lo tanto, nosotros, Brasil, Chile, especialmente el Cono Sur, estamos en ese mapa de cadenas logísticas de materiales. No casualmente, la jefa del Comando Sur, la generala Richardson, hace 2 semanas navegó el Estrecho de Magallanes, de punta a punta. El embajador americano Stanley, quizás el embajador más asertivo que ha tenido Estados Unidos en 20 años, ha recorrido hace pocas semanas la hidrovía. En una visita anterior de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos a la Argentina, la primera provincia que visitó fue Tierra del Fuego. Fue a visitar donde se comentaba que había algún interés chino en construir un puerto, ¿no? Entonces, el año pasado, hace 2 años, un submarino nuclear americano pasó cerca, entre Malvinas y la Argentina, por afuera, no sumergido, cosa poco usual en un submarino nuclear, y se sacó una foto y la cargó en Twitter como diciendo pasamos entre Malvinas y el territorio continental, un submarino de ataque nuclear. O sea, el Atlántico Sur está entrando en el mapa de la geopolítica. Un dato clave, me parece, para el próximo gobierno, para los empresarios, para todos, es entender muy claramente en qué tipo de polaridad estamos. Durante 500 años nadie dudaba que vivíamos en un mundo multipolar, hasta 1945. Siempre había 3, 4, 5 potencias dando vuelta. Y nosotros éramos socios de una de esas 5 potencias, quizá la más rica, que era Gran Bretaña, ¿no? Hasta la Primera Guerra Mundial. Después del 45, el mundo fue claramente bipolar. La Argentina mantuvo una posición occidental, Perón nunca se creyó que era una tercera potencia, pero hizo creer a mucha gente que había una tercera potencia, que era Argentina, la famosa tercera posición. Perón nunca la creyó en serio, por eso quiso participar en la guerra de Vietnam, de Corea, en el 50, y por eso se exiló en todas dictaduras de derecha norteamericanas entre el 55 y el 73. ¿no? Cook lo quería convencer que fuera a La Habana y a Beijing a refugiarse con Mao y Perón, y hay una anécdota que una vez Perón le dice a John William Cook, andá vos primero, yo te alcanzo. ¿No? Y él prefería República Dominicana, Venezuela y finalmente Franco, ¿no? El generalísimo Franco. Y cuando volvió, asumió una postura claramente prooccidental y de lucha contra la subversión. Entonces, y con esto termino y vamos a la parte económica. Después tuvimos claramente un momento unipolar, los 90, primera década del siglo XXI, que Argentina aprovechó. Carlos Menem leyó muy bien la realidad y todos apoyaban. El gobernador Néstor Kirchner en Santa Cruz era pro Cavallo, apoyaba las privatizaciones de YPF, los gobernadores provinciales del peronismo apoyaban. O sea, había un consenso económico y había un consenso en política exterior, más allá de algunos matices. El problema en que estamos hoy, problema teórico y problema político, es que la mitad de la biblioteca de policy académica cree que estamos en un mundo bipolar, yo estoy ahí. La otra mitad cree que el mundo es multipolar, como Lula.
Y todo lo que está haciendo Lula es porque él cree, a mi entender equivocadamente, que el mundo es multipolar. Y como Putin, equivocadamente, cree que el mundo es multipolar. Me parece que una de las claves del próximo gobierno, gane quien gane, es tener una lectura muy refinada y muy adecuada de esa polaridad. Si nosotros hacemos política exterior en un escenario bipolar pensando que es multipolar, nos vamos a pegar un porrazo de primera categoría. Si hacemos política exterior, digamos, bipolar, entendiendo que bipolar, vamos a poder aprovechar al máximo este mayor interés que tiene Estados Unidos en nosotros hoy y ese mayor interés económico-comercial que tiene China. Pero lo tenemos que leer muy bien porque hay líneas rojas. Y si hay líneas rojas, Estados Unidos, que estamos en su zona de influencia, que es el hemisferio americano, el nivel de castigo a nuestros errores va a ser mucho más grave que todas las cosas que nos dejaron pasar en los últimos 20 años, la cumbre de Mar del Plata 2005, cuando Cristina dijo que si le pasaba algo la culpa la tenía el norte, el alicate en Ezeiza con la valija de los militares americanos, el pacto con Irán. ¿Por qué Estados Unidos no accionaba fuerte frente a esos hechos? Porque era el momento, era unipolar, no había amenaza, era molestia, como me decía la gente en el Pentágono, una pequeño grano de sal en el zapato. Ahora Estados Unidos percibe amenaza. Por lo tanto, me parece que este es uno de los datos claves para entender que Argentina es más relevante para Estados Unidos, estamos en el mapa y nuestra política exterior tiene que ser muy refinada, muy profesional y evitando cruzar líneas rojas. Gracias, Fabián. Punto de atención entonces a una mirada geopolítica internacional a la que no estamos acostumbrados, al menos los argentinos, siempre tan metidos en nuestra coyuntura diaria y acuciante. Mariano, mirada económica, ¿cuál es la perspectiva que existe de estos mercados internacionales frente a lo que nosotros producimos? Oro, litio, cobre. A ver, subiéndome a lo que planteaba Fabián, podemos identificar tres grandes factores, más allá de los fundamentals de los mercados, que están jugando hoy en día en los mercados de minerales. Uno es la transición energética, que después genera una nueva geopolítica, o la geopolítica empieza a influir ahí. Y luego también esta gran volatilidad económica, que son cada vez los ciclos más cortos a nivel internacional, con subas y bajas de tasas de interés. Entonces, eso está configurando, y principalmente hablando de la transición energética, se están configurando nuevas cadenas de valor global, y esas cadenas de valor global empiezan a preocuparse por el abastecimiento de determinados minerales, a los cuales hoy está de moda llamarlos minerales críticos. Y acá focalicémonos en dos que son de interés de esos minerales para la Argentina, como pueden ser el cobre y el litio. ¿Bien? Y hablando de algunos números de cobre, ejemplo, un auto de combustión interna aproximadamente demanda 23 kilos de cobre. Un auto full electric demanda 80 kilos de cobre. Entonces, lo mismo, una planta de 1 megawatt de capacidad de una planta a gas demanda 1.000 toneladas de cobre. La misma capacidad en eólica o solar demanda 3 veces más aproximadamente. Entonces, en este punto lo que vemos es una demanda que, más allá de esta lógica de China como el gran demandante del cobre, una demanda que encuentra un nuevo actor, un nuevo demandante para el cobre, que hace pensar que en el mediano plazo, y 2025, 2026, según distintas estimaciones, se empiece a observar un déficit en este mercado, o sea, un déficit por el lado de la oferta, una oferta que viene más lenta que esta demanda. En el año pasado solamente 2 proyectos nuevos entraron en producción, tardan 16 años, mínimo 16 años, o en promedio 16 años un proyecto desde que se empieza a explorar hasta que empieza a producir, en promedio, ¿no? Hay otros muchísimos más. Entonces, ahí la configuración de estas nuevas cadenas de valor, estas nuevas tecnologías como nuevos actores en la demanda. Y lo mismo para el litio. Cuando uno analiza las tendencias y la consolidación de lo que quizás hace 3 años había grandes dudas. Post pandemia se consolidó la demanda por la electromovilidad,
para el litio y se observa que de acá a 2030 se va a multiplicar esta demanda, generando una sostenibilidad y también, nuevamente, las proyecciones son, como tuvimos en 2022 un déficit, las proyecciones y seguramente expositores posteriores que van a hablar del cobre y del litio pueden dar números más precisos, pero a 2025, 2026 vamos a observar un déficit de oferta que es, dado obviamente status quo, el stock de proyectos que hoy están en carteras, ya sea ready to build, construyéndose o en ampliación. Entonces, para estos dos sectores lo que observamos es, para el largo plazo primero va a tener una demanda que es sostenida, porque la transición energética ya es una realidad, la electromovilidad es una realidad, ya sea por decisiones de los países y también por decisiones de las automotrices. Hoy en Europa las automotrices plantean a 2030 ya no producir más autos a combustión interna, todo el auto eléctrico o híbridos, por lo tanto es una realidad, ya cambiaron van a cambios en la matriz productiva. Y por otro lado, uno observa los metales preciosos y el mercado de metales preciosos, uno podría estimar que el oro, con la suba de tasas, que tiene una correlación inversa entre el precio del oro y la tasa de interés, o una política monetaria contractiva o una política monetaria expansiva americana, tienen correlación inversa con el precio del oro. Y en la actualidad, tomando lo que planteaba Fabián, la geopolítica está incidiendo. La geopolítica, sumada a la gran volatilidad internacional, está incidiendo en la sostenibilidad en el precio del oro. El oro tocó el pico con el pico de tasa de intereses americana. Entonces, el escenario quizás no es tan claro para los metales preciosos en el largo plazo, pero por lo pronto hoy tenemos un mercado sostenido y un precio que es favorable para estos mercados. Claramente también el sector a nivel internacional, esta suba de precios que hubo post pandemia, luego una caída, hoy al fin y al cabo hay sectores que quedaron seteados con precios menores y con costos, bueno, hay tecnicismos, solo el sustaining cost, que se usa mucho en minería, más altos que hace 2 años atrás y como un desafío para la industria minera a nivel internacional y también para los países en cómo ser competitivos para afrontar esa suba de costos. ¿Y la demanda que está ahí? La demanda está. La demanda está. Entendemos que es ya una realidad. Vuelvo a la geopolítica. El litio generó mucho interés. Nosotros habíamos recibido habitualmente en minería inversores que venían de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, de Sudáfrica. Ahora el interés viene de China, de Corea del Sur, de Francia, de Países Bajos. ¿Hay ventajas, hay desventajas cuando pensamos en esta diversificación geopolítica a la hora de tener inversores extranjeros en nuestro país? A ver, primero empecemos por lo que debería ser una política exterior que acompañe esto, una política exterior nacional coordinada con lo federal, ¿no? Porque desde el 94 los recursos naturales son de las provincias, exacto. Por lo tanto es muy importante la interfaz entre nación y provincia. Paréntesis, también hay que tener cuidado que los gigantes, especialmente China, que tiene un sistema decisorio bastante rápido, porque no hay opinión pública, no hay congreso, ¿no? Hay una cierta... Las empresas privadas son privadas, pero tienen un ligazón muy fuerte con el Estado, que hay que tener cuidado de no combinar un gigante como China con una provincia, porque si no terminamos con una base satelital militar china en Neuquén. Esa negociación empezó como el imperio China, provincia de Neuquén. A Neuquén la quiero mucho, es una provincia con gran potencial, pero quizá no tiene todos los instrumentos para negociar con la diplomacia de 4.000 años de China, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar la interfaz de que siempre el Estado federal, el Estado nacional, coordinando con las provincias, se presente como un frente unificado frente a un actor externo que suele ser un actor unificado. Dato lo que vos me decías, una política exterior argentina tiene que acompañar, evitar... ¿Qué no podemos hacer en el nuevo escenario que tenemos? Alineamiento automático con alguna de las dos potencias nos va a deparar un inmenso costo y no tiene ningún sentido.
La idea de tratar de jugar con todos al mismo tiempo haciendo lo mismo, o sea, decirle que sí a todo a China, decirle que sí a Estados Unidos es imposible. Por lo tanto, el mecanismo, lo que hoy llamamos en política exterior, que le robamos el término a los financistas, a la área de finanzas, se llama el hedging, la cobertura. Lo que hay que hacer es fortalecer la coherencia interna, una política exterior de excelencia, prudente, enviando a los lugares claves no amigos o amigos muy capacitados y mandar a los amigos no capacitados a destinos menos importantes, una cancillería muy profesionalizada, una interfaz con la inteligencia del país, con el Ministerio de Defensa, con los sectores empresariales, un país que potencia al máximo su coherencia interna. Y al mismo tiempo, en el tema minero, si vos te fijás la matriz económica o cómo nos ve Estados Unidos, que habla siempre del litio argentino, ¿no? Uno lee los documentos del Comando Sur, aparecemos por la Antártida, Atlántico Sur y litio. Son los tres temas por los cuales aparecemos. Me parece que un tema clave es que se aliente que las inversiones no estén concentradas en un solo país. Es muy sano que haya Canadá, que haya Australia, que haya Estados Unidos, que haya China, que haya Japón, que no se produzca un desbalance, como también no se debe producir un desbalance con el 5G, otro tema que le interesa mucho a Estados Unidos. Digamos, esos grandes temas en los cuales estamos en la lupa, 5G, Atlántico Sur, proyección a la Antártida, minerales estratégicos, tenemos que ser muy cuidadosos de no entregárselos, digamos, unilateralmente a uno de los actores, especialmente ¿a quién? A China. ¿Por qué? Porque no estamos en la zona de influencia de China. Sobre nosotros, si no cuéntenle a Massa, pobre, que se la pasa yendo cada 20 días a Washington, digamos, después de 18 años de proyecto político contestatario a los Estados Unidos, si bien contestatario, digamos, de baja sintonía, digamos, ¿no? Ninguna amenaza nuclear, pero sí amenazas retóricas, perezas, discursos contra Estados Unidos. Bueno, hoy tenemos funcionarios que dicen si no llega el cheque de Estados Unidos, estalla el país. O sea, después de 18 años de confrontación, hoy dependemos de la buena voluntad de Biden, que le diga al FMI, dale un cheque a la Argentina que le permita llegar. ¿A dónde voy con esto? Somos un país extremadamente vulnerable, hay un mundo bipolar, China es una gran oportunidad, es un gran inversor, podemos sacar gran provecho de ello, puede hacer un equivalente a lo que fue Gran Bretaña entre 1880 y 1930, pero también tenemos que entender que es el enemigo de Estados Unidos, que es el rival de Estados Unidos, explícito. Y nosotros tenemos un conjunto de condicionamientos geográficos, culturales. La Argentina es el tercer país con más dólares escondidos bajo el colchón, digamos, ¿no? El otro día la Reserva Federal mostraba los vuelos de los aviones con dólares. El tercer receptor de dólares, hoy la Reserva Federal Argentina tiene menos 1.500. En la época de mi amigo Redrado tenía 50.000. Bueno, cuando vos lees los transportes de dólares a la Argentina, ¿sabes cuántos dólares llegaron a la Argentina en aviones para uso estatal y privado entre el 2007 y el 2020? 170.000 millones de dólares. Por lo tanto, la Argentina es un país con muchos dólares, pero en el sector privado, no en el sector público. Yendo a lo que vos me decías, el litio y su derivado, por ejemplo, la combinación litio-cobre, ¿no? Porque una vez se piensa que el cobre pasó de moda, y el cobre es fundamental para toda esta tecnología, ¿no? Me parece que un tema clave es que esos sectores no sean vistos como un mecanismo, digamos, de alineamiento con países, que opere el mercado, que se diversifique, y si el Estado argentino ve en algún momento que hay una concentración excesiva en un actor, tener mucho cuidado, porque el otro actor, en este caso que más nos tiene que interesar por el leverage que tiene con nosotros Estados Unidos, nos va a poner alguna traba en ese desarrollo. Por lo tanto, cuando yo escuchaba a los gobernadores hablar de Japón, de China, de Estados Unidos, Australia, de Canadá, que ellos trabajaban juntos y que ellos trabajaban junto con el Estado federal, bueno, esto que se vio en el panel anterior, creo que es lo que nosotros llamamos el hedging. Ahora hay que ver si lo logramos y si lo sostenemos en el tiempo.
Entonces me quedo con la geopolítica actual, tener en cuenta China y Estados Unidos. Nosotros tenemos un gran potencial, no podemos dejar de mirar que estamos en el medio de esa disputa, pero está bueno tener diversificada la Como dicen los cartera de inversores. los zulúes tienen una frase que dice: cuando dos elefantes se pelean, sufre el pasto. Sí, bueno, y acá nosotros estamos cerca de eso, ¿no? Y además una clave muy cortita. La Argentina, desde 1976, un gran texto de Guillermo O'Donnell, llamó Estado de Alianzas, mostraba que había una deficiencia estructural. Argentina quería vivir por arriba de sus capacidades. Hoy nosotros estamos viviendo 30.000 millones de dólares arriba de nuestras capacidades. Es lo que nos falta ¿no? Estamos un poquito arriba de nuestras necesidades. Ahora, cuando vos lees Guillermo O'Donnell, son 50 años que nos pasa cíclicamente eso, la carencia de dólares, porque dependemos del agro, los precios del agro suben y bajan. Bueno, cuando uno lee ese texto de O'Donnell, ¿qué aparece en la cabeza? Que necesitamos desarrollar otras áreas, no tan cíclicas, o que compensen el área. ¿Cuáles son esas áreas? Claramente minerales, claramente gas, claramente petróleo, digamos. Entonces, salir de esa trampa. Y la segunda trampa en la que estamos, le recomiendo el libro de mi amigo Carlos Pani, El Nudo. La Argentina tiene un inmenso desafío de trabajar sobre el agujero negro político y social que tenemos, que es nuestro conurbano. Si ustedes se guían por los 3 gobernadores, parecemos un país desarrollado. Ahora, si uno cruza la Panamericana, no. Entonces, hay que obtener inmensa cantidad de recursos para sacar a una inmensa cantidad de argentinos de un agujero negro, o sea, minerales, gas y petróleo. Vengo del norte, no somos el país desarrollado. Hay que también cruzar la Libertadores. ¿Ustedes son desarrollados entonces? No ¿O van creas. hacia ese lugar? No te creas. Bueno, cerramos, Mariano, en este contexto. Recién nos hiciste justamente el análisis de la demanda, de dónde estamos parados. Ahora, Argentina tiene hoy una enorme oportunidad. ¿Estamos listos para hacernos cargo de esa oportunidad con tu mirada de economía y también de una economía macro? No puedo responderte estamos listos, porque es bastante amplio y va a haber muchas aristas, como lo plantean los gobernadores, que faltan cosas para poder desarrollarnos. O sea, lo que es claro es que Argentina fue construyendo el potencial. En los últimos 5 años la inversión en exploración, que la inversión en exploración para los que no son del sector minero es como el I+D de la industria manufacturera. Es la inversión a riesgo, la inversión que se usa en investigación, y eso en los últimos 5 años superó los 1.500 millones de dólares y en el 2022 llegó a aproximadamente 380 millones de dólares, que fue el segundo nivel más alto en la historia de la Argentina. Eso permite que hoy, por ejemplo, en litio tengamos un gran potencial. Esa exploración termina llamando lo que siempre se viene anunciando en el sector, el potencial minero, ¿no? Lo bueno es que en litio, con los últimos 2 años y haber venido explorando durante muchísimos años, y gracias a que tiene un marco regulatorio federal con ciertas ventajas comparativas o competitivas versus las regulaciones de otros países de la región, como Chile o Bolivia, hoy ese potencial en el litio sí se está convirtiendo en una realidad. De hecho, hay 6 proyectos que están en construcción, los 2 que están en operación en ampliación, y poniendo eso en números para dimensionar, esta etapa de construcción son 4.500 millones de dólares. Y contrastándolo es el 80% de la inversión extranjera directa de un año promedio de los últimos 5 años, allá en el norte, ¿vale? Y esos proyectos que ya son una realidad, porque en junio Exar ya empieza a producir, a sacar sus primeras producciones, lo mismo con los otros 2 proyectos que están en ampliación, son aproximadamente entre 3.500 y 4.500 millones de dólares de exportación, siendo conservadores en los precios, ¿no? Eso es transformarte en uno de los complejos exportadores más importantes, corriendo a complejos tradicionales de la pampa húmeda, llamémosle, ¿no? Entonces, importante en lo contracíclico que tiene esto. Toda la minería es contracíclica, porque el riesgo minero
cuando empieza a producir es un riesgo de precio. El riesgo de la pampa húmeda es un riesgo de precio y clima. Exacto. Bien, entonces, un inmanejable. Uno sabe que el proyecto de litio o el proyecto de cobre o el oro de plata va a producir un kilo todos los años. No importa tanto el precio. Y todos los años va a demandar X viajes de camión, X viandas para comer. Entonces, en los lugares donde se va a desarrollar la minería vas a tener actividades contracíclicas donde te da una estabilidad a la actividad. Entonces, el litio hoy es un potencial, tiene muchos otros proyectos, como plantearon los gobernadores, listos para algunos empezar la construcción y otros acelerando la inversión y desarrollo, la investigación y desarrollo, que es la exploración, para poder ponerse y transformarse. Quizás van a faltar condiciones mejorables. Cuando vamos al cobre, bueno, el cobre, nuevamente, muchos proyectos han avanzado, es larga la exploración, pero hoy nos encontramos con un proyecto de cobre que ya tiene la declaración de impacto ambiental, que es el principal permiso para poder empezar la construcción y explotación de un proyecto. Hay 2 proyectos que presentaron los informes de impacto ambiental que están bajo la evaluación de las autoridades de aplicación. Y hay otros 2 proyectos que están en rediseño de su factibilidad. La factibilidad es lo que hacen, es la última etapa de estudio de un proyecto y también preparando los informes de impacto ambiental en este mundo que dijimos, va a faltar oferta. Y en un mundo donde 16 años tardan desde que se empieza a explorar hasta que se empieza la construcción. Por lo tanto, es por eso que hoy es esta feria, esta feria que tenemos acá con tanto volumen, porque hay una atención de los inversores, porque no hay estos proyectos en estos estadios generan una oportunidad. Es un potencial, nuevamente. Faltan muchas otras condiciones porque a la hora de hundir 3.000 millones de dólares es muy difícil en estos escenarios actuales de la macro y de la micro armar una estructura financiera para dichos requisitos. Con una micro que además está enmarcada en un año electoral y no nos metimos en eso, pero el tiempo se terminó. Sí. Gracias Fabián Calle y Mariano Lamote por su tiempo, por hacernos pensar en grande, en la macro, en el mundo y ayudarnos a insertarnos en esa geopolítica. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.